Hay mañanas en las que el peso del día por venir se siente como una sombra pesada sobre el corazón. Te despiertas con el eco de preocupaciones que no te dejan en paz, el trabajo que exige demasiado, las relaciones que duelen en silencio, o simplemente el cansancio de un mundo que gira sin pausa. Sientes esa confusión interna, como si el amanecer trajera más preguntas que respuestas, y el agotamiento de la noche anterior se mezcla con el miedo a lo desconocido. En esos momentos, el alma anhela un respiro, un lugar donde soltar el control que tanto te agobia, reconociendo que no todo está en tus manos. Piensa en cómo, en la quietud de la habitación, el sonido del reloj marcando los minutos parece amplificar esa inquietud, recordándote las listas interminables de tareas pendientes, las conversaciones no resueltas que pesan en el espíritu, o el temor a fallar en algo importante. Es como si el sol que apenas asoma por la ventana trajera consigo no solo luz, sino también la claridad de cuán frágil es nuestra capacidad para manejar todo solos. Reflexiona por un momento en esas noches en que has intentado planificar cada detalle, solo para despertar con un nudo en el estómago, sintiendo que el control se escapa entre los dedos como arena fina. Esta sensación no es única, muchos han experimentado esa carga, desde el joven profesional abrumado por deadlines inexorables hasta la madre que equilibra familia y responsabilidades con un corazón cansado, o incluso el estudiante que enfrenta exámenes con el peso de expectativas familiares sobre sus hombros. En el fondo, es un llamado sutil a reconocer nuestras limitaciones, a admitir que el ser humano, por más fuerte que parezca, necesita algo más grande que sostenga su peso. Imagina el corazón como un barco en medio de una tormenta incipiente, balanceándose con las olas de la ansiedad, anhelando un puerto seguro donde las aguas se calmen. Esta vulnerabilidad matutina es, en realidad, una oportunidad para conectar con lo divino, para abrir la puerta a una entrega que transforma el caos en orden. Considera ejemplos de la vida cotidiana, el tráfico que te espera en el camino al trabajo, las reuniones que podrían salir mal, o incluso las pequeñas decisiones que parecen monumentales en ese estado de fatiga, como elegir qué decir en una llamada importante o cómo manejar un conflicto con un amigo cercano. Todo ello contribuye a esa sombra pesada, pero también invita a una pausa reflexiva, a un momento de honestidad consigo mismo sobre lo que realmente puedes controlar y lo que debes dejar ir. En esta reflexión profunda, surge la conciencia de que el alma no fue diseñada para cargar sola con el yugo del mañana, fue creada para depender de aquel que conoce cada detalle antes de que suceda. Piensa en cómo, en la Biblia, Job enfrentó pérdidas inmensas y cuestionó su capacidad para entender los planes divinos, llegando a la humildad de decir, he oído de ti por el oído de la oreja, pero ahora mis ojos te ven. Job 42, 5, un recordatorio de que nuestra visión limitada nos invita a confiar en la omnisciencia de Dios. Así, en medio de esta lucha interna, comienza a emerger un hilo de esperanza, un reconocimiento de que el amanecer no es solo el inicio de otro día de batalla, sino la promesa de renovación si se permite que la luz divina penetre en las grietas del corazón. Transita suavemente hacia esta idea, al reconocer nuestra fragilidad, abrimos espacio para la gracia, permitiendo que el Espíritu Santo comience a obrar en lo profundo, disipando la niebla de la duda con rayos de certeza eterna. Amplía esta contemplación considerando cómo esta sombra matutina puede ser un maestro disfrazado, enseñándonos lecciones de dependencia que forjan un carácter más resiliente, como el de David, quien en los Salmos clama repetidamente, en ti, Jehová, me refugio, transformando sus valles de sombra en testimonios de victoria. En esta quietud inicial, siente cómo el corazón se prepara para un diálogo más íntimo con el Creador, donde las preocupaciones no son ignoradas, sino redimidas en el contexto de su soberanía amorosa. Reflexiona en ejemplos modernos, imagina a un emprendedor que, ante la incertidumbre económica, se detiene para orar, encontrando ideas creativas que surgen de una mente en paz, o a una persona mayor que, lidiando con la soledad, recuerda las promesas de compañía divina, llenando el vacío con consuelo sobrenatural. Estas historias ilustran que la vulnerabilidad no es un fin, sino un puente hacia la fortaleza verdadera, una fortaleza que no reside en el esfuerzo humano solo, sino en la unión con el Dios que mueve montañas. Así,
el peso inicial se aligera gradualmente, pavimentando el camino para una entrega consciente y gozosa, donde cada latido del corazón ecoa un sí a la voluntad superior que guía con ternura inigualable. Profundiza esta transición pensando en cómo, en el silencio del alba, el alma comienza a percibir patrones divinos en la creación misma, el pájaro que canta sin temor, el rocío que se evapora confiando en el sol, recordándonos que la dependencia no es carga, sino liberación natural, como en el ejemplo de un artista que, liberado de la presión por la perfección, crea obras más auténticas y profundas, reflejando la libertad que nace de soltar el control ilusorio. Extiende esta reflexión a la observación de la naturaleza. Considera cómo las hojas de un árbol se mecen con el viento sin resistencia, simbolizando una rendición que permite el flujo de la vida, y cómo esto inspira a un jardinero matutino a confiar en el ciclo de las estaciones, aplicando esa lección a sus propios proyectos personales que parecen estancados, encontrando que la paciencia divina trae crecimiento inesperado. En esta contemplación ampliada, surge una gratitud sutil por las lecciones cotidianas que Dios entreteje en el tapiz de la rutina, fomentando una humildad que transforma la ansiedad en anticipación serena. Pero en medio de esa lucha, hay un susurro suave que invita a la entrega. Cierra los ojos por un instante y deja que tu corazón se abra. Dios, te entrego este día que comienza, con todas sus incertidumbres. No puedo llevarlo solo, pero en ti encuentro refugio. Confío en que tus manos sostienen lo que yo no puedo. Ora en silencio, Señor, toma el timón de mi vida esta mañana. Libérame del miedo que me paraliza y ayúdame a soltar el peso que cargo. En esta entrega, sientes como el nudo en el pecho se afloja poco a poco, como un río que encuentra su cauce natural, fluyendo hacia la confianza que nace de saber que no estás solo. Profundiza en esta práctica de entrega, imagina cómo, al exhalar lentamente, liberas no solo el aire, sino también las preocupaciones que has estado aferrando con fuerza, visualizando cada aliento como un acto simbólico de depositar cargas a los pies de la cruz. Recuerda momentos pasados en que intentaste manejar todo por tu cuenta, solo para descubrir que la verdadera libertad viene de soltar las riendas. Como aquella ocasión en que una enfermedad inesperada te obligó a depender de la oración comunitaria y en medio de la debilidad física, experimentaste una fortaleza espiritual que trascendía lo imaginable. Esta entrega no es un acto de debilidad, sino de sabiduría, reconociendo que Dios, en su infinita sabiduría, ha diseñado la vida para que dependamos de Él, como un niño confía en los brazos de su padre, o como las aves del cielo que no siembran ni ciegan, pero son alimentadas por el Padre Celestial, Mateo 6:26. Transita suavemente hacia esta realidad, al abrir el corazón en oración, permites que el Espíritu Santo entre en esos espacios oscuros, iluminando con su presencia calmante, y trayendo recuerdos de provisiones pasadas que refuerzan la fe en las futuras. Considera las palabras del Salmo 55 horas y 22 minutos, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, una promesa que resuena en esta mañana, invitándote a depositar cada preocupación a sus pies, ya sea el estrés financiero que acecha o la inquietud por la salud de un ser querido. En esta quietud, visualiza el día desplegándose no como un campo minado, sino como un sendero guiado, donde cada paso es sostenido por una mano invisible pero firme, y cada obstáculo potencial se convierte en una oportunidad para ver la intervención divina en acción. Añade profundidad reflexionando sobre cómo esta entrega diaria fortalece el espíritu a lo largo del tiempo, no es un evento aislado, sino un hábito que cultiva resiliencia espiritual, permitiendo que la fe crezca como una semilla regada por la gracia, produciendo frutos de paciencia y mansedumbre en las estaciones secas de la vida. Piensa en ejemplos bíblicos, como Pedro caminando sobre el agua hacia Jesús, solo para hundirse cuando su mirada se apartó. Así, nuestra entrega mantiene los ojos fijos en el Salvador, evitando las aguas turbulentas de la duda, y recordando cómo, incluso en su fracaso, Pedro fue restaurado por la gracia amorosa de Cristo. En este flujo de oración, sientes una transición natural hacia la paz interior, donde el susurro inicial se convierte en una voz clara que afirma, no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41 horas y 10 minutos, una afirmación que se ancla en el carácter inmutable de Dios.
Esta práctica matutina se expande en tu mente, recordándote que la entrega no elimina los desafíos, pero cambia la perspectiva, transformando el y sí en un sereno, lo que sea que venga, tú estás aquí, y permitiendo que las interacciones diarias fluyan con una gentileza nacida de la confianza. Amplía esta idea con ejemplos cotidianos. Considera a un profesor que, antes de entrar al aula, entrega sus nervios por un malentendido con un alumno, y descubre que la clase se desarrolla con armonía inesperada. O a un conductor en un viaje largo que suelta la ansiedad por el destino, disfrutando del paisaje como un regalo divino. Estas ilustraciones muestran cómo la entrega permea lo mundano, elevándolo a lo sagrado, y fortalece lazos relacionales. Al reducir la reactividad emocional. Reflexiona en el ejemplo de María, la Madre de Jesús, quien en el Magnificat, Lucas 1, 46-55, entrega su futuro incierto al Señor, proclamando su grandeza en medio de la humildad, un modelo para nosotras de cómo la sumisión voluntaria genera alabanza profunda. Así, el corazón, antes agitado, comienza a latir con un ritmo más pausado, alineado con el pulso divino que trae orden al caos, y preparando el terreno para una fe que ilumina cada rincón de la jornada. Considera además cómo esta entrega se extiende a relaciones interpersonales, como en el caso de un cónyuge que, soltando resentimientos acumulados en oración, encuentra palabras de reconciliación que restauran la armonía hogareña, ilustrando cómo la liberación personal fluye hacia bendiciones compartidas, tejiendo una red de gracia en la comunidad diaria. Profundiza esta conexión relacional pensando en cómo la entrega individual inspira empatía colectiva, como en un grupo de amigos que comparten cargas en una reunión matutina de oración, fortaleciendo su vínculo y multiplicando el impacto de la fe en sus entornos laborales y familiares, creando ondas de paz que se propagan más allá del momento inicial. Ahora, permite que la fe ilumine tu camino. Recuerda cómo Jesús calmaba las tormentas con una palabra, mostrando que en él hay poder para enfrentar cualquier desafío. El Espíritu Santo, ese compañero fiel, te guía hacia la verdad que libera, recordándote que el Padre provee en el momento justo, como el maná en el desierto. Esta mañana, ancla tu esperanza en esa promesa, que Dios renueva tus fuerzas, haciendo que corras sin cansarte. Imagina el sol naciente como un recordatorio de su fidelidad, tiñendo el cielo de colores suaves que hablan de nuevas misericordias. Con fe, das un paso adelante, sabiendo que cada aliento es una oportunidad para caminar en su luz, fortalecido por la palabra que nunca falla. Amplía esta reflexión considerando cómo la fe no es un sentimiento efímero, sino una convicción arraigada en las verdades eternas de la Escritura. Una convicción que se forja en el fuego de las pruebas y se refina en la quietud de la adoración. Por instancia, medita en la historia de los discípulos en la barca durante la tempestad, Marcos 4, 35-41, su pánico inicial se disipó cuando Jesús pronunció, calla, enmudece, revelando que la autoridad sobre las tormentas de la vida reside en él, y cuestionándolos, ¿por qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe? Aplica esto a tu mañana. ¿Qué tormenta te acecha hoy? Tal vez sea una decisión laboral difícil, como negociar un ascenso con incertidumbre, o una salud frágil que genera temores por el futuro. En fe, proclama esa calma divina sobre ella, visualizando cómo las olas se aquietan ante la presencia de Cristo. Transita gentilmente hacia el rol del Espíritu Santo, ese consolador prometido por Jesús en Juan 14:26, quien no solo enseña sino que trae a la memoria las promesas divinas en momentos de necesidad, como un recordatorio oportuno de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Imagina su guía como un faro en la niebla matutina, dirigiendo tus pensamientos hacia la provisión del Padre, evocando el éxodo de Israel donde el maná caía cada día, suficiente para las necesidades presentes sin exceso para el mañana, enseñando la lección de vivir en el ahora con Dios, evitando la trampa de la previsión ansiosa que roba la paz actual. Esta lección enseña confianza en la provisión oportuna, evitando la ansiedad por lo futuro y aplicándose a situaciones como la planificación de finanzas familiares, donde la fe permite decisiones sabias sin parálisis por él. ¿Qué pasaría si? Profundiza en Isaías 40 horas y 31 minutos,
pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán, visualizando cómo esta renovación se manifiesta en tu día, energía renovada para las tareas agotadoras, claridad mental para las interacciones complejas con colegas o familiares, y resistencia para las pruebas inesperadas, como un retraso en un proyecto que, en fe, se convierte en tiempo para oración productiva. El sol naciente, con sus tonos rosados y dorados, simboliza las nuevas misericordias de Lamentaciones 3, 22-23, que se renuevan cada mañana, un tapiz celestial que declara la lealtad de Dios, recordándonos que su amor no se agota, sino que se refresca diariamente como el rocío que nutre la tierra árida. En esta fe activa, cada paso se convierte en una afirmación de confianza, recordando ejemplos como el de Daniel en el foso de los leones, donde la fe en Dios silenció las amenazas, y el ángel cerró las bocas de los fieros animales, un testimonio de protección divina que inspira audacia en nuestras propias fosas modernas, como entornos hostiles en el trabajo o presiones sociales. Así, tu camino se ilumina no solo por la luz natural, sino por la luz eterna que disipa sombras, permitiendo que la palabra, como espada de doble filo, Hebreos 4:12, corte las raíces de la duda y plante semillas de certeza. Reflexiona sobre cómo esta fe se construye mediante la meditación diaria, expandiéndose en tu vida como raíces profundas en suelo fértil, preparando el terreno para frutos de perseverancia y gozo, y conectando con la comunidad de creyentes que comparten testimonios de milagros cotidianos. Piensa en el ejemplo de Abraham, quien por fe dejó su tierra sin saber a dónde iba, Hebreos 11:8, modelando cómo la obediencia confiada abre puertas a bendiciones inesperadas, aplicable a cambios de carrera o mudanzas que parecen abrumadores. Con cada aliento, inhalas esta verdad liberadora, exhalando el temor, y avanzas con la certeza de que la guía divina es infalible, transformando lo ordinario en un testimonio vivo de su poder, y tejiendo un tapiz de experiencias donde cada hilo de fe contribuye a un diseño mayor de gloria. Extiende esta visión a la interacción con el entorno, imagina cómo, en un parque matutino, la fe te permite apreciar la belleza de una flor abriéndose, simbolizando cómo Dios desenvuelve su plan en lo pequeño, fomentando una gratitud que se irradia a conversaciones con extraños, convirtiendo encuentros casuales en semillas de evangelio. Añade a esta contemplación cómo la fe en acción transforma rutinas simples, como preparar el desayuno con oración por la familia, infundiendo amor en cada gesto y preparando el corazón para interacciones llenas de propósito divino, extendiendo la luz de la fe a lo largo del día en un flujo continuo de bendición. Y así, llega la paz que sobrepasa todo entendimiento, envolviéndote como una brisa fresca al amanecer. Gratitud llena tu ser por este nuevo día, por la presencia de Jesús que camina contigo, y por el Espíritu que susurra consuelo. Acepta esta serenidad, dejando que se asiente en tu espíritu como el rocío sobre la hierba. Que esta oración matutina sea el comienzo de un día guiado por la mano amorosa de Dios, trayendo claridad y descanso a tu alma. Amén. En esta culminación, explora la profundidad de esta paz, descrita en Filipenses 4:7 como algo que guarda los corazones y mentes en Cristo Jesús, trascendiendo la lógica humana y actuando como un centinela invisible contra las invasiones del estrés. Es una paz que no depende de circunstancias ideales, sino de la comunión con el Príncipe de Paz, quien en Juan 14:27 ofrece, paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Reflexiona en cómo esta gratitud surge naturalmente de la entrega y fe previas, como un río que desemboca en un mar tranquilo, donde el acto de agradecer amplifica la bendición, creando un ciclo virtuoso de reconocimiento y recepción. Piensa en ejemplos cotidianos, el simple placer de un café caliente mientras el sol calienta la piel, evocando la calidez del amor divino, o el recuerdo de bendiciones pasadas, como una sanidad recibida o una reconciliación familiar, que avivan el agradecimiento por el presente y anticipan las futuras. La presencia de Jesús, prometida en Mateo 28:20 hasta el fin del mundo, se siente tangible en esta quietud, como un amigo fiel a tu lado, guiando conversaciones y decisiones con sabiduría sutil. El Espíritu Santo,
en su rol de consolador, susurra verdades personalizadas, recordando pasajes como Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, y aplicándolos a desafíos específicos, como una disputa en el hogar que se resuelve con empatía inspirada. Esta serenidad se asienta gradualmente, nutriendo el espíritu como el rocío que revitaliza la creación al alba, simbolizando frescura y renovación, y preparando el alma para un día donde la fatiga se disipa ante la fuente inagotable de fuerzas. Transita hacia la visión de un día guiado, imagina las horas por venir no como un torrente descontrolado, sino como un jardín cultivado por la mano de Dios, donde cada evento, por pequeño que sea, desde una sonrisa compartida hasta una tarea completada, contribuye a su propósito eterno, tejiendo hilos de bien en el tapiz de tu vida. La claridad llega como un velo levantado, permitiendo ver oportunidades donde antes había obstáculos, como transformar un rechazo laboral en una puerta a algo mejor alineado con el plan divino, y el descanso del alma se manifiesta en una calma interior que sostiene incluso en medio del ajetreo, como un ancla en la tormenta. Amplía esta reflexión considerando testimonios bíblicos, como el de Pablo y Silas cantando himnos en la cárcel, Hechos 16:25, donde la paz de Dios superó cadenas físicas y abrió puertas literales, un recordatorio de que la adoración en adversidad libera milagros. Así, en tu vida, esta oración establece un fundamento para enfrentar el día con ecuanimidad, cultivando hábitos de gratitud que multiplican la alegría, como llevar un diario de bendiciones que transforma la perspectiva diaria. Piensa en ejemplos contemporáneos, una enfermera exhausta que, al pausar para agradecer, encuentra renovada compasión para sus pacientes, o un padre soltero que, en gratitud por el nuevo día, modela fe para sus hijos, fortaleciendo lazos familiares. Estos ilustran cómo la paz permea relaciones y rutinas, convirtiendo lo mundano en sagrado. Que este amén selle no solo esta plegaria, sino un compromiso renovado con la guía divina, llevando claridad a la mente confusa y descanso al corazón inquieto, todo bajo la amorosa providencia de Dios, donde cada momento se convierte en una ofrenda de alabanza y cada cierre de ojos en una invitación a su presencia continua. En este cierre sereno, contempla cómo esta paz se extiende al atardecer, preparando el corazón para un descanso nocturno en sus brazos, como el ejemplo de un voluntario en un refugio que, al final del día, reflexiona en gratitud por vidas tocadas, encontrando que su propio espíritu ha sido restaurado en el servicio, un ciclo divino de dar y recibir que perpetúa la luz de la fe. Extiende esta contemplación al ciclo completo del día, imaginando cómo la paz matutina se refleja en acciones vespertinas, como un cierre de jornada con oración de gracias, reforzando la confianza para el siguiente amanecer y tejiendo una vida de continuidad espiritual, donde cada experiencia se convierte en un eslabón de una cadena de gracia ininterrumpida.